¿Bien o bien enfermo? Bien. Sí, sí, bueno, la mitad. Así como cantamos alabaré, pero aquí en nuestra iglesia, especialmente en esta época, lo cantamos un poco distinto, porque dice, unos oraban mientras otros cantaban, bueno, unos oraban mientras otros tosían. No, pero así es esto. Vivimos en este mundo caído y el Señor tiene sí, tiene un sentido del humor, de eso no hay duda. Pero lo interesante es que no hay nada que es coincidencia. Es que justo nos toca leer Marcos capítulo 2. Y nos tocan los versículos 13 al 17. Marcos capítulo 2. Y ya verán por qué digo que no hay coincidencia. Como es que dice nuestra hermana Mónica, es un diosidencia, ¿verdad? Y entonces, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17, encontramos un encuentro bien interesante. Y bueno, para no alargar más, vamos a buscarlo y vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente. Marcos 2, 13 al 17, dice: después volvió a salir al mar. Por supuesto, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, y esto es la ironía de hoy: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y lo tremendo es que sabemos que la congregación del Señor es un hospital para todos. Para todos, aún los que creen que están sanos, no lo están. Entonces vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por este pasaje que hemos leído, por este milagro de este hombre que decidió dejarlo todo atrás para seguirte, Señor. Gracias, ayúdanos a entender lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a estudiar. Pero aún más importante, Señor, toca nuestros corazones. Sacúdenos si necesitas hacerlo para que podamos verte claramente, tal cual eres, Señor. Y así tener este año 2024 listo y preparado para servirte a ti, darte honra y gloria a ti y solo a ti. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, que seas tú, Señor, sanándonos, no solamente físicamente, pero aún más importante, espiritualmente, Señor. Gracias, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, la semana pasada nos dimos cuenta de que Jesús no solo tiene potestad de sanar enfermedades físicas, ¿verdad? Pero aún más importante, que Él nos perdona nuestros pecados. Gracias. Gracias, porque hay algunos que andan por ahí que ya dicen: ay, yo ya no peco. O sea que tienes la melanina. ¿Melanina o melatonina? ¿Cuál es la? ¿Ah? Melanina, ok. La melatonina es para que uno se duerma, ¿verdad? Ya saben que ya con las pepas que me estoy tomando, sí, el pastor ya está en las nubes. No,
No, claro que no. Es para ir sanando este asunto, porque es el Señor que nos sana. Amén. Entonces, sí, nos perdona nuestros pecados. Y así lo vimos cuando el maestro sanó al paralítico. Pero antes de sanarlo, le perdonó sus pecados. Y entonces ahí los maestros de la ley, bueno, ya estaban empezando a incomodarse con este carpintero de Nazaret. Pero Jesús es mucho más que un simple carpintero. Les hizo ver claramente que Él es Jehová Dios. No hay otro, no hay otra. Al decirles en Marcos 2, 9 al 12, ¿qué es más fácil? Ahí mismo en Marcos 2, unos versículos antes, versículos 9 al 12, dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo interesante es que les diré que Jesús, el Hijo del Hombre, sigue perdonando los pecados. No solamente fue los pecados de aquel hombre, sino que sigue haciéndolo. Lo sé por experiencia propia y por tantos que he conocido que también han dado sus vidas al Señor y el Señor les ha cambiado totalmente. Oh, no es un cambio de 360 grados, porque eso es mal cambio. Porque terminaste haciendo exactamente lo que dejaste haciendo. Entonces, por eso es un cambio de ¿qué? 180. Gracias por todos ustedes los matemáticos, 180 grados, no es de 360. Sí, el Señor me cambió 360 grados, cuidado entonces. No, tiene que ser 180. Ok. Entonces, sí, te ha cambiado, o sea, no solamente te has arrepentido, pero también el Señor te va transformando y cambiando tu dirección. Y entonces, Él sigue perdonando los pecados de todo aquel que clama a su santo nombre, aún después de 2 milenios desde que Él anduvo sobre este planeta. Imagínense, 2000 años más perdonando. Imagínense, algunos posiblemente ancestros nuestros que sí habían conocido del Señor y otros que se apartaron y otros, pero imagínense 2000 años de oportunidad tras oportunidad de tener ese encuentro con el Rey del Universo, con el Creador. Amén. Amén. Eso es tremendo, hermanos. Tremendo. Y así dijo al paralítico, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, solo cuando está en su completa voluntad hacerlo, no cuando solo lo desea el supuesto sanador de turno. ¿Estamos entendiendo? No es porque tú pusiste una campaña y ahí vas a empezar a sanar gente. Yo he visto algunos de estos, de estas campañas. Lamentablemente una vez tuve que traducir para una de estas campañas. Y claro, le fue bien molestoso para algunos ver que el que estaba traduciendo al super sanador, que el que le traducía tenía una pata más corta que la otra. Entonces, no, esto no puede ser. Y además usa lentes. Ya tienes que tener cuidado. Si hay un hombre, una mujer, da igual, que te dice que el hombre, especialmente el creyente, tiene que siempre estar sano y que no puedes vivir ni en miseria ni en enfermedad, y ves que te lo está diciendo con gafas, mala cosa. Mala cosa, porque el Señor no lo ha sanado completo tampoco.
¿Estamos entendiendo? Y claro, le puedes preguntar, ajá, déjame ver, ¿estás usando lentillas? Porque antes tus ojos eran marroncitos, ahora son azulitos. ¿Verdad? Pero bueno, qué milagro, ¿verdad? Pero lo interesante es que vemos que es el Señor que decide si es para ti que Él te sane de todas tus dolencias. A lo mejor lo necesitas para seguir confiando en Él. Así como el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo. Por eso tantos de estos predicadores dicen que Pablo ya en sus últimos días ya no estaba siguiendo al Señor porque ya tenía ese aguijón en la carne. O sea y algunos creen que tenía problemas de vista o tenía algún problema de caminar. Bueno, quién sabe. Pero lo interesante, el Señor le dijo, no, bástate ¿qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque lo demás, o sea, esto es pasajero, hermanos. Algunos decimos y añoramos, Señor, que pase más pronto, ¿verdad? Y que ya estemos con Él, ¿verdad? Pero el versículo 12 de Marcos 2 dice, entonces Él se levantó, estamos hablando del paralítico, ¿verdad? El que tenía ese gran empleo. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hicieron? ¿Glorificaron a quién? A Dios. Gloria a Dios. Diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así es. Nunca hemos visto tal cosa. Alábalo que Él vive y reina para siempre. Amén. No hay otro, no hay otra. Jesús hizo algo que ya no era nuevo para los pueblerinos de Capernaum. Leemos el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y así como aquel día que Él le había dicho a Simón Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que volvieran a salir a pescar aún después de que habían pasado toda la noche pescando sin ningún éxito. Eso está en el primer capítulo. Después de una pesca milagrosa, los 4 pescadores cambiaron de ser pescadores de peces a ser pescadores ¿de qué? De hombres, siguiendo al Maestro. Y al seguir añadiendo a aquellos que luego serían los enviados, leemos el versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, ¿qué digo? De Alfeo, ¿verdad? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo que, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Se acuerdan que cuando el Señor llamó a los 4 pescadores, habíamos dicho, es que el Señor le puso los ojos y sí, ¿verdad? No fue así. Ya lo conocían. Él ya había estado en el barrio bastante tiempo, ya lo conocían bien. No era por eso, claro que no. Pero vemos que este hombre Leví, levantándose, le siguió. Y por supuesto, no era porque Jesús llegó a los bancos del tributo, ¿verdad? Público, y empezó a multiplicar las monedas sobre las mesas. ¿Estamos entendiendo? Así como hizo con los pescadores, que multiplicó los peces. No, Él no empezó a multiplicar el dinero. Imagínense, ahí sí que los de la prosperidad estarían contentísimos. Pero no, eso no fue lo que pasó. Porque ese tributo público iba para Roma. Y así Jesús no usó esa táctica para atraer a Leví, el hijo de Alfeo, para seguirle. Entonces, ¿qué fue lo que causó que este cobrador de impuestos para Roma siguiera a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el Señor que dejó a este hombre diciendo, sí, te voy a seguir?
Bueno, yo pienso muy personal, o sea, esto no lo encontramos en la Biblia, pero que el solo hecho que Jesús, el Hijo del Hombre, Dios mismo, lo reconociera como alguien que estando en el banco de los impuestos para Roma, imagínense, siendo judío y recaudando fondos para Roma, y que lo llamara para seguirlo, era totalmente sorprendente. Totalmente sorprendente. Y claro, les iré explicando a la medida que vamos viendo el pasaje. Pero ahora para algunos no se acuerdan de uno de los apóstoles con el nombre de Leví, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Jacobo, Juan, Andrés, ¿quién? Simón, ¿verdad? Judas Iscariote, los otros, ¿verdad? Pero Leví, aquí hay algunos que ya están soplando Mateo, bueno, más que soplando, están diciendo Mateo. Entonces, que claro, en hebreo es Matitiahu, y entonces lo interesante es sí, es Mateo. Y para esto vamos al Evangelio de Mateo 9:9. Mantengan algo ahí porque vamos a volver a Marcos 2. También estaremos en Mateo 9 y también iremos a Lucas 5. Pero en este momento, Mateo 9:9. Claro, sabemos que Jesús está en Capernaum. ¿Okay? Todavía está en Capernaum. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿qué? Imagínense, Mateo, ahí está. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Ahí está. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hermanos, ya sabemos que no se trata, ojo, para los que están bien preocupados por este asunto, no es que Jesús llamó a uno de los tributos públicos que se llamaba Leví y después encontró a otro de otros tributos públicos y lo llamó, y llamó a Mateo. O sea, no es porque el Señor estaba buscando mucha ofrenda. ¿Okay? Ese no es, o sea, recaudadores, no, eso no, es el mismo. Mateo y Leví es la misma persona. ¿Okay? Y vemos que no se trataba de Zaqueo. Zaqueo no era quien vivía en Jericó, que también era publicano. Y entonces podemos pensar, con toda esta información hasta ahora, que se trata de Mateo Leví, hijo de Alfeo. ¿Ok? ¿Se puede entender eso? Ahora, acompáñeme al Evangelio del médico Lucas, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 27 al 29. Mientras que lo están buscando, perdona, pero tengo que hacer algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Lucas, el médico, capítulo 5, versículos 27 al 29, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y mira el 28, muy importante esto, y dejándolo todo. Qué interesante, no se puso a recoger lo que le tocó ese día. Ni tampoco se fue a agrapar todos los papelitos para dejar no. ¿Qué hizo? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¡Wow! Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces podemos ver que hubo una celebración después que Jesús
le dijo, sígueme a Mateo Leví, o Leví Mateo, como quiera. Y supongo que esta fiesta en la casa de Mateo fue una manera de despedida de todos aquellos que habían sido sus compañeros y amigos. Y fue una forma de que Jesús tuviese acceso a todas aquellas personas que en formas normales no lo hubiera tenido. Y eso nos ocurre a nosotros. Hay gente que ustedes pueden llegar a quienes yo no puedo llegar. Ustedes tienen personas y amigos, familiares y personas con quienes trabajan y eso, que ustedes tienen acceso de compartir las buenas nuevas de salvación a las que yo no tengo. Y está bien, porque el Señor les ha encargado a ustedes esas personas. Oh, pastor, eso. Estoy tratando de llevarlos a la iglesia para que no tengo que hacerlo. Ay, parece que solamente uno lo entendió. Ok. Entonces, sí, no estoy diciendo que no pueden, por supuesto que vengan, por supuesto. Aquí tenemos fiesta, así como en la casa de Leví, fiesta. Amén. Y entonces, volviendo a nuestro texto, ya hemos leído lo de Lucas 5, 27 al 29, ya sabemos que Jesús está en la casa de Leví, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algo interesante, algo que yo no he leído en mucho tiempo y que me llamó mucho la atención en esta pasada. Y es en Marcos 2.15. Marcos 2.15, y vamos a volver a Lucas 5, o sea que vamos a estar jugando ahí con lo que es Mateo, Lucas y Marcos, así dando vueltas. Pero Marcos 2.15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, claro, ya sabemos, ¿de quién? De Mateo o Leví, como quieras llamarlo, ¿verdad? Está en su casa. En la casa de él, muchos publicanos y pecadores, en esta ocasión no son pescadores, pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque, mira bien, había muchos que le habían, ¿qué? Seguido. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! O sea que los que estaban ahí, ya, o sea, habían experimentado ese encuentro con el Señor. Y podemos entender al leer este versículo que había muchos presentes en aquella fiesta en la casa de Mateo que habían seguido a Jesús. Y esto nos debe causar un poco de aliento al ver que la llegada del Maestro al pueblo de Capernaum había sido una bendición para muchas personas. Y todos estaban respirando nuevos tiempos para sus almas y para sus vidas. Claro, imagínense, hace días atrás Jesús había sanado a todo el pueblo. Dejó a los médicos y las farmacias en ruina, porque ya no había negocio. Pero no solamente era eso, pero también había dado vida a sus almas muertas. Y eso es algo que tenemos que recordar. Y aunque no todos estaban tan contentos, como lo leemos en el versículo 16, y los escribas y los fariseos, ya cuando vemos los escribas y los fariseos, usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Problemas, ¿verdad? Quejas. Y entonces, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Ah, y ellos no, ¿verdad? Bueno, por supuesto, para los escribas y los fariseos, lo que Jesús estaba haciendo iba en contra de todo lo que era decente para el proceder de un maestro. Oh, no, yo no ando con la chusma, ¿verdad? Así andaban. No. Que no.
Oh, claro, estamos en Israel, entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Lo. Exactamente, lo. Entonces, que es no en hebreo, por si acaso. Entonces, además, eran publicanos. Acercarse a los traidores y a los delincuentes. Imagínense. Y así como habíamos leído en el versículo anterior, ya muchos habían creído y lo estaban siguiendo. En otras palabras, ya estaban dejando atrás sus antiguas vidas y apropiándose de vidas transformadas por el único que puede perdonar los pecados. Amén. Claro que sí, el único. Leemos ahí el versículo 17, ahí mismo en Marcos 2. Al oír esto Jesús les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Los sanos, ¿cómo es? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Y claro, Jesús no estaba en aquella casa de Mateo implorando con desesperación que le siguieran. Anda, por favor, sígueme, yo soy chévere, anda, sígueme. No, él no andaba con eso. Él ya había sanado tanta gente, ya había predicado, ya había hecho un montón de cosas que no había duda de que él era, por lo menos, mínimo, enviado por Dios. No había duda de ello. Entonces él no andaba con eso como hacemos muchas veces nosotros mismos. Anda, acéptalo. Anda. Jesús no anda con eso. Mira, aquí está, como él diría, aquí está mi récord. O sea, toda la Biblia, ahí está. ¿Lo tomas o lo dejas? Tan sencillo como eso. Nadie tiene excusa. Nadie. Y si tú estás escuchando esto por primera vez, no tienes excusa. Ahora, no vayas a apagarlo pensando que, no, sigue escuchando. Entonces, pero Él es el único que puede perdonar y Él es el único que nos puede salvar. Él estaba haciendo algo más allá de solamente predicar lo que Él vino a hacer. No. Él estaba haciendo algo más intenso ese día. Él estaba enseñándoles cómo podrían seguirle mejor. Él estaba discipulando a estos nuevos creyentes que estaban ahí. Porque me imagino que les tenía un montón de preguntas. Y él, sin ningún problema, respondiendo. ¿No creen ustedes que el Señor es mucho mejor que Google? Sí. Ahora, vamos a pasar unos momentos con este último versículo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a mirar esto por un tiempo. Hay dos clases de enfermos. Sí. Los que están enfermos y lo saben, así como yo sé que estoy enfermo. No me estoy haciendo el loco de que no, yo estoy bien. No, claro que estoy enfermo. Y los que están enfermos, pero no quieren admitirlo. ¿Cuántas veces no pasó eso cuando hubo el COVID? Claro, ahora estamos recibiendo las secuelas. Ahora estamos con la gripe A, la B y la C. ¿Y cuántas más? Yo no sé, pregúntele a Manuel. Don Manuel fue el que recibió todas estas bendiciones durante Navidad y Año Nuevo. Y gracias a Dios que lo repartiste, hermano. Gloria a Dios. No, ya había gente. No, tranquilo, Manuel.
Le iba a decir, me cogió cariño 3 semanas, Oh. ya me soltó, ya. Ya te gloria a Dios que te soltó. Tenía que coger a otro. Muy bien. Me alegro que me fue a mí. Ok, no. No había ya gente, ya. Tranquilo, que no. Te tengo que. Bueno, gloria a Dios que has recibido un juguete. Qué bien. Esteban ha recibido un juguete y estamos muy contentos por él. Muy bien. Entonces, esas dos clases de enfermos, ¿verdad? Los que están enfermos y lo saben. Y los que están enfermos y no quieren admitirlo. Pero hemos leído que Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Aunque todos necesitamos del médico de médicos. Amén. Y entonces desglosemos esto paso por paso. Jesús y sus discípulos estaban en la casa de Mateo Leví. Jesús le había invitado al publicano o recaudador de impuestos a seguirle, ¿cierto? Y entonces, ahí, presentes en aquella fiesta, eran todos los antiguos compañeros de trabajo de Mateo y los demás allegados a ellos. Y la palabra nos lo describen como muchos publicanos y pecadores. ¿Te gustaría ser parte de ese grupito? Ay, vamos para el ponche. Los publicanos y pecadores. Ya sé que ese va a ser el próximo nombre de uno de los equipos, ¿verdad? Cuando tengamos noche de juegos aquí en la iglesia, ¿verdad? Publicanos y pecadores. No. Y escribas y fariseos, ¿verdad? Todos del mismo montón. Pero bueno, ok. Las palabras griegas que encontramos en estos versículos acerca de los publicanos, imagínense, claro, en español es bien interesante, pero para publicanos, para recaudador de impuestos sería telones. Imagínense. Telones. Telones. O sea que vaya tela, ¿verdad? Cobradores de la renta pública, publicano, gentil, imagínense. Y es interesante notar que aunque son hebreos o israelitas, son considerados gentiles porque están recaudando los impuestos para el imperio romano, el imperio invasor. Por ende, estos publicanos son considerados por los demás como traidores al pueblo de Israel. Estamos entendiendo un poquito mejor por qué esa rabia. No es de que si algún hermano aquí trabaja con Hacienda, no, uno tampoco le va a causar un problema, o sea, no, porque está trabajando para Hacienda de aquí, de esta misma tierra, ¿verdad? Pero el detalle es que en los tiempos de Jesús estaban recaudando fondos para Roma, para el imperio romano, no para ahí mismo para alcantarillados y todo ese asunto, no para ese lugar. Entonces, claro, por eso la gente los tenía como traidores a la patria. La palabra griega para los pecadores, porque hemos hablado de publicanos, ahora nos toca pecadores, sería hamartolos. Ya, si quiere llamar a alguien pecador y que no sepa lo que le estás diciendo, mira, hamartolos. Ya ahora sabemos los insultos que van a venir entre Miguel y Jonathan y Germán. Hamartolos, ¿verdad? Sí. Ay, Señor. Pero hamartolos significa pecador o pecaminoso. Y encontramos que esta palabra va ligada a la palabra hamartía. No, esta no es la tía de los hamartolos, no. Hamartía significa pecado, pecaminoso, pecar, o sea, para que entiendan que eso es pecado.
hamartía. Y esto incluye toda clase de pecado, toda. En otras palabras, las personas que estaban presentes en aquella fiesta eran personas que fueron reconocidas por ser pecadores en la sociedad hebrea de aquellos días. O sea, ahí todo el montón. Ahora, ¿le preocupaba al maestro por ser señalado por los escribas y fariseos de estar entre los publicanos y los pecadores? Obviamente la respuesta es no, exactamente, claro que no. Pero no es que Jesús estaba participando con ellos en sus pecados. No, Él no estaba ahí haciendo eso. Ni tampoco estaba dándoles el visto bueno de aquellos que permanecían en sus delitos y pecados. Él estaba ahí acompañando a alguien que Él había llamado que lo siguiera. ¿Ustedes creen que Él seguiría haciendo sus tonterías después de haberle dicho que sí al Señor? Yo creo que no. Ya la fiesta ya sería de Coca-Cola y patata. ¿Ok? Y unas pizzas, por supuesto. Hay que traer las pizzas. Entonces, eso es algo que vemos. No andaba con la forma de hacer las fiestas que me imagino que hacían antes. Entonces, veamos el contexto completo de la respuesta de Jesús a los escribas y fariseos. Primero en Mateo 9, 12 al 13. Porque cuando ellos le empiezan a preguntar a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué hace el maestro estando con los publicanos y los pecadores? Y qué sé yo, ¿verdad? Mateo 9, 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Mira lo interesante, el versículo 13, que esto es algo que no tenemos incluido en la versión de Marcos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo? Bueno, por lo menos abriéndonos un poquito más el panorama. Ahora vamos a combinar este texto con el que encontramos en Lucas 5. Y leeré el versículo 30 también, pero 30 al 32. Lucas 5, 30 al 32, solamente para que refresquemos nuestras memorias. Versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban. Esa palabrita, murmuraban. Mi suegra dice murmuraban. Entonces, ahí los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y ahí vemos el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a ¿quiénes? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús fue bien claro. A los que reconozcan que están enfermos y en necesidad de un médico. Porque si tú te crees sano, tú no vas a querer nada de esto. ¿Cierto? Nada. Entonces, Él está dispuesto a sanarnos de todas nuestras enfermedades. Sí. Pero debemos recordar que nuestros cuerpos están destinados a la muerte y a la corrupción. O sea que, sí, puede ser que nos sane y qué sé yo, pero más adelante va a tener que ir, ya, poniéndose más viejo,
perdiendo más pelo, perdiendo más dientes. En vez de, ¿cómo son estos? Bifocales, trifocales. Ya esto ya se va a convertir en quintofocales o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, sí, vamos a ir desgastándonos más y más. Pregúntale a Miguel. Ok, ya. Entonces, en realidad, lo que necesita ser sanado para la eternidad es nuestro corazón, nuestra alma. Entonces, ¿significa que los escribas y los fariseos estaban sanos? No. Y eso era exactamente lo que el Señor Jesús les quiso transmitir. Ustedes se creen sanos, pero están más podridos que los otros. Ahora, busquemos en el Antiguo Testamento, manteniendo toda esta información en nuestras mentes, lo que hemos escuchado del Señor Jesús. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer todo el libro. No. Isaías, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. A ver si tiene algo que ver con lo que acabamos de leer en cuanto a este encuentro en la casa de Mateo entre Jesús y los escribas y fariseos. Versículo 4 dice: oh gente pecadora, jamartolos, pueblo cargado de maldad, jamartía, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Estos sí dieron los 360 grados, ¿verdad? Ahora, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y esto es bien interesante porque mira la próxima frase. ¿Toda qué? Toda cabeza está enferma. Y todo corazón, ¿qué? Doliente. ¿Cuántos? Todos. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Ustedes se pueden imaginar el hedor de todo eso? Los que han estado alrededor de algo así. ¡Guau! Me viene una palabra con 3 sílabas. Guacala. Ok. Pero vemos aquí la condición espiritual de todo el pueblo de Israel, profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús el Mesías. Cuando hablamos de todo el pueblo, nos referimos a todo el pueblo. Y seguimos leyendo Isaías 1:11. Ahí mismo, pero un poquito más abajo. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros qué? Sacrificios. Uy, perdón. Salió en estéreo, perdóname. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea que el Señor ya no quiere los sacrificios. No, eso no es lo que Él está diciendo. Lo que pasa es que los corazones de todos ellos, sí, estaban haciendo los sacrificios, pero ellos seguían viviendo sus vidas como si nada. O peor. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que estaban haciendo todo lo externo. Si no vas a la iglesia te vas a perder. Oh, yo estoy en la iglesia todo el tiempo. Muy bien, pero el detalle es: ¿Jesús mora en ti?
tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, entonces tú debes actuar tal cual todo el tiempo, no solamente cuando vas para el culto. No lo tengo aquí escrito, solamente por si acaso. Pero mira lo que dice Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer ¿qué? Lo malo. Aprended a hacer el ¿qué? El bien. El bien. ¿Es tan difícil eso? Buscad el juicio. Y claro, cuando está hablando de juicio no es que vas a salir pegar a alguien para que hagan juicio en las cortes. No, está hablando de juicio, buscar el juicio, buscar lo recto, la palabra de Dios. Restituid al agraviado. O sea, si tú has hecho algo en contra de otra persona, o has defraudado, o has, qué sé yo, tienes que ir y restituir, o sea, dar, así como hizo Zaqueo. Él dio 4 veces más a aquellos a quienes él había robado, haciendo exactamente lo bíblico. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es un rojo intenso, aún más oscuro que el jersey del hermano Juan Pablo. Pero si vuestros pecados fueren así, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Como blanca lana. Y así como predicaba Juan el Bautista, el arrepentimiento genuino ante Jehová Dios. Alguien mayor que Juan el Bautista estaba hablando aquel día con los escribas y los fariseos. La autoridad de las autoridades. La palabra de Dios estaba en medio de ellos y ellos no quisieron reconocerlo como tal. Y veremos a lo largo de la lectura del Evangelio según Juan Marcos que esta lucha solo se va a intensificar hasta el punto que van a querer ver su muerte. Los escribas y fariseos son una cosa, por supuesto, pero viene la pregunta: ¿estoy yo en necesidad de médico? Y ustedes, pastor, sí, tú sí estás en necesidad de médico. Sí, es verdad. Pero el médico de los médicos. ¿Qué fue lo que leímos hace unos instantes en Isaías 1, 4 al 6? Oh gente jamartolós, pecadora, pueblo cargado de jamartía, de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Y eso es lo que yo no entiendo. Si el Señor ya llevó el castigo del Señor sobre él, lo que nos tocaba a nosotros, él ya lo sufrió. ¿Por qué nosotros nos tratamos de engañar en decir, no, pero yo sí puedo? Por favor, vemos aquí, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Por eso hacemos el chiste, por supuesto. Que cuando vas para ahí, para la iglesia, te lavan el cerebro. ¡Gloria a Dios! Que me lave con la palabra de Dios, que que sacan como el brillo ese y se meta ahí por dentro para lavar esta mente cochambrosa, ¿verdad? Y entonces
No solamente de sacar los piojos, ¿verdad? Ok. Pero toda cabeza está enferma. Y todo corazón, ¿qué? Doliente. Sea por algo que nosotros hemos hecho o porque estamos recibiendo las consecuencias de malas decisiones en nuestras vidas, o lo que sea. Pero el Señor está ahí presto, no solamente para perdonarnos, pero también para limpiarnos, para purificarnos, para renovarnos y restaurarnos. Eso es lo que quiere el Señor, como el buen pastor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, según estas palabras que acabo de leer, puedo pensar que nadie se escapa. Ahora bien, Jesús, el médico de los médicos, es el único que puede sanarnos de esa enfermedad llamada hamartía. ¿Sí? Peor que el COVID. Hamartía. Hamartía, el pecado. Y según la versión griega de Isaías 53:4, solamente para que lo entiendan, sí en el hebreo sí habla de enfermedad y qué sé yo, pero cuando uno lo lee en el griego, lo interesante es que el versículo 4 de Isaías 53, vemos que Isaías retoma el pensamiento original de Isaías 1, 4 al 6, de lo que acabamos de leer. Pero míralo de este punto de vista. El versículo 4, por supuesto, lo conocemos bien, tanto el 4 como el 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Que lo hemos leído en otras ocasiones. Mas él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora siempre pensamos, cuando leemos esto, claro, ahí menciona pecados, pero siempre pensamos que estamos hablando de la enfermedad física. Y sí, ojo, él lo hizo así también. ¿Ok? Que no vayamos a decir que el pastor dice que eso ya no significa eso. Claro que sí. Pero lo interesante es que en el griego ponen, ciertamente llevó él nuestras hamartía. Así como habíamos leído anteriormente en el capítulo 1 de Isaías, de que hablaba de que tenías una cabeza doliente, ¿verdad? Y estabas mal desde los pies hasta la corona de la cabeza, y qué sé yo. Pero no es enfermedad física a lo que se está refiriendo en Isaías 1, sino es la enfermedad espiritual, ¿cierto? Pero aquí también, en el griego, lo ponen como enfermedad también espiritual. No, lo otro también, o sea, es válido, no vayan a pensar de que ahora... Pero lo interesante fue eso, que él ciertamente llevó él nuestros pecados, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otros versículos que también incluyen hamartía es el versículo 6, también el versículo 10, el 11 y el 12, que lo voy a leer. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Este fue el Señor.
y fue contado con los pecadores. No, eso no fue la acusación que tenían los fariseos con el Señor Jesús en la casa de Mateo. Andas con pecadores. Bueno, eso fue exactamente lo que Él vino a hacer. Para limpiarnos, para salvarnos, para darnos vida, que íbamos directo a una muerte eterna. Fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el hamartía de muchos y orado por los transgresores. Él no es nuestro abogado, no está intercediendo por nosotros ante el Padre en este momento. Claro que sí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es Bergoglio, ni es como este otro, el alpaca, no, el lama, el Dalai Lama, el Dalai Alpaca, no, ni es María tampoco, es Jesús, Jesucristo hombre. Él es el que está intercediendo, el médico de los médicos. Él está aquí, listo y dispuesto para sanarte, tanto tu corazón, tu alma, tu cabeza, todo, de tus pecados. Él está dispuesto a hacerlo. Y hoy es un buen momento para hacer esa investigación en nuestras propias vidas. ¿Nos creemos tan sanos que no tenemos necesidad de médico? Creo que no. Creo que no. Necesitamos al Salvador. Necesitamos a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Salvación lo necesitamos hoy y siempre. Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te damos las gracias porque, Señor, tú no solamente llamaste a Mateo, y tú conociste y conoces su corazón y todo, Señor, y sabías en qué trabajo él estaba metido ahí. Tú no estabas preocupado de tu reputación. ¿Por qué? Tú eres el Señor de señores. Y viniste para ese propósito en tu primera venida. Fue para Señor, sacarnos de nuestra inmundicia, Señor. Limpiarnos de nuestra maldad, perdonarnos, Señor. Y darnos vida nueva en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y hoy yo sé que hay personas, sean que están aquí o nos están viendo por el YouTube o como sea, mi Dios, yo sé que te necesitan. Necesitan un encuentro directo contigo. Y te necesitan hoy, ahora. Te pedimos, Señor, que te hagas real en sus vidas. Y, Señor, para que puedan empezar su conversación contigo, que durará por toda la eternidad, Señor. Yo invito a todo aquel que quiere hacer esta oración. Yo sé que lo hicimos la semana pasada, pero si deseas hacer esta oración, lo puedes repetir. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por ese regalo precioso llamado Jesús. Jesús, Señor mío, te pido que me perdones, que me laves todo de mi iniquidad, que lo que estaba todo podrido, Señor, que seas tú renovándolo.
sacando lo que no necesita estar y poniendo exactamente lo que necesito. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por mis pecados. Límpiame, purifícame. Te pido que entres a mi vida y mores ahí hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame a permanecer fiel a ti, a entender tu palabra y a vivirla. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz 2024 y para adelante. Sí, todos estamos enfermos, todos necesitamos el médico, pero el médico divino. Dios les bendiga.